primera cosa que quiero hacer es agradecer a Cambio 16 la invitación a DIRSE para la moderación de esta mesa. Para los que no os conozcáis a DIRSE, somos la Asociación de Profesionales de Sostenibilidad de España. Representamos al sector y representamos también a las áreas que hacen realidad todas estas iniciativas que nos han contado previamente, tanto de la aviación como de cualquier otro sector, y nuestro objetivo es capacitar estas áreas para que estén mejor formadas y visibilicen la creación de valor compartido que nosotros generamos dentro de las empresas. Dicho esto, simplemente voy a pasar a la presentación de cada uno de los miembros de esta mesa. Y en orden de las sillas que hemos ocupado aleatoriamente, por un lado tenemos a Carlos Mayo, fundador y CEO de Inoceana. Por otro lado tenemos a María Sevillano, en este caso tenemos a Irene Aguilló, directora general de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid. Después tenemos a María Sevillano, directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Bodegas Familiares Mata Romera. Y finalmente tenemos a Marco Masip, director de Estrategia y Reporting ESG de Telefónica. Bien, pues hechas las presentaciones vamos a enmarcar un poco la mesa de lo que vamos a hablar y efectivamente la sostenibilidad sin actores que la lleven a cabo pues estamos absolutamente perdidos. Yo creo que todos los que estamos aquí hoy coincidiremos en decir que para responder a esta crisis climática que tenemos encima de la mesa necesitamos el esfuerzo de absolutamente todos. La actualidad de la Dana, y vaya desde aquí nuestro más sincero abrazo para todas las víctimas y esta terrible situación que se está viviendo a día de hoy, la actualidad nos marca esto como tema absolutamente prioritario. Pero además nosotros en Europa nos movemos en un marco sociopolítico muy genuino y muy específico, donde la Comisión Europea, la anterior Comisión Europea ya, nos ha marcado un objetivo muy ambicioso: neutralidad en carbono en el 2050. Para hacer eso realidad tenemos que hacer un cambio de paradigma todos y cada uno de nosotros. Va a ser una nueva manera de producir, una nueva manera de enfrentarnos a las operaciones de las empresas y un cambio sistémico que tenemos que articular entre todos los actores de la sociedad. Yo creo que esta mesa es una estupenda representación de ello, ¿no? Tenemos grandes empresas, empresas de menor tamaño, la administración pública y finalmente gente que está muy vinculada y muy asociada a la sostenibilidad. Vamos a empezar, si te parece, Marco, por ti, como representante de Telefónica y una gran empresa que ya lleváis trabajando en sostenibilidad un montón de tiempo, pero sobre todo que lleváis integrando en la estrategia los criterios ESG que hacen que Telefónica sea una buena práctica al respecto. Cuéntanos un poco los desafíos que os habéis encontrado en este sentido. Bueno, encantado y muchísimas gracias también a Cambio 16 y, por supuesto, pues nuestra solidaridad y cariño con los eventos que estamos viviendo en Levante. Bueno, desafíos son todos, ¿no? Yo creo que en la práctica estamos, no quiero repetirme de lo que se está diciendo continuamente, pero claramente estamos ante un cambio de paradigma en el cual las empresas estamos siendo juzgadas y estamos siendo llevadas a un modelo de creación de valor diferente, ¿no? Y así tiene que ser, ¿no? Entonces, yo creo que hay retos, vamos a decir, de gestión, hay retos culturales en torno a todos los grupos de interés alrededor de la compañía y hay clarísimamente retos de negocio, ¿no? Yo creo que es positivo que cada empresa analice su posición respecto de la sostenibilidad porque realmente hay oportunidades de negocio para todo el mundo y desde nuestra perspectiva como empresa, ahí es donde tenemos que abordarlo, ¿no? Desde la sintonía entre la sostenibilidad a largo y el negocio propio y la sostenibilidad del negocio de la compañía. Yo creo que ahí, por ejemplo, nosotros el principal reto ha sido desarrollar un modelo de creación de valor diferente en el cual encajar y tener claro que la sostenibilidad tiene que ser uno de los puntales. En concreto, nosotros hicimos un abordamiento en el cual dijimos, bueno, ¿cómo debe formar parte la sostenibilidad de nuestro modelo?
Y llegamos a una conclusión de un esquema en torno a 3 ejes. Lo primero es cómo nos puede ayudar a generar más ingresos, y en ese sentido es evidente que incorporando la lupa de la sostenibilidad salen nuevas oportunidades de negocio, se abordan diferentes cuestiones que antes igual no se estaban abordando. Hay un segundo puntal que sería la propia eficiencia del negocio, el cómo estamos operando nosotros, por ejemplo, cómo podemos contribuir a gastar menos energía, por ejemplo, o a ser más eficiente en el uso de nuestros recursos. Y eso tiene digamos, va tangiblemente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Y luego, por otro lado, y yo creo que es muy, muy importante, cómo generamos valor a largo plazo. Porque cuando cambiamos la perspectiva del corto al largo plazo, surgen determinadas prácticas, determinadas cuestiones, determinadas formas de actuar que no son eficientes y que ni desde un punto de vista económico ni desde un punto de vista sostenible que tenemos que abordar. Y es cómo gestionas, digamos, la relación con tus clientes, con tus proveedores, con la sociedad, las comunidades en las que operas, ¿no? Bueno, yo creo que por ahí es por donde estamos yendo y ahí es donde nos surgen todos estos retos. Pues sin duda una buena práctica, que de hecho nosotros el otro día presentamos con vosotros el toolkit de doble materialidad, así que os animo a todos también a que le echéis un vistazo, que es una estupenda herramienta. Pero esto no queda solamente en las grandes empresas. Yo creo que uno de los que tienen retos más ambiciosos por delante son las pequeñas y las medianas. Y yo creo que ahí, María, nos puedes contar probablemente unos casos muy interesantes basados justamente en la tecnología, ¿no? Esa tecnología que es el core de Telefónica, al final también acaba siendo el core de otras muchas empresas para gestionar esa innovación interna. Cuéntanos un poco cómo contribuye la tecnología 4.0 en vuestras bodegas. Bueno, pues en nuestro caso, en primer lugar, quiero sumarme y agradecer a Cambio 16 por invitarnos. Y bueno, y todo ese cariño a todos los afectados, ¿no? En nuestro caso, en Bodegas Familiares Matarromera, la tecnología ha contribuido de una forma de la que nos ha aportado información. Fundamentalmente lo que hace es aportar información, darnos datos para saber a través del conocimiento cómo podemos incidir en aquellos procesos o en aquellos equipos que no están siendo lo suficientemente optimizados, y entonces trabajar sobre ellos para reducir los consumos, ser más sostenibles y ser más eficientes. Además, esto, teniendo en cuenta que nos permite automatizar los procesos o algunas de nuestras actividades, nos permite todavía ser más eficaces. Y bueno, por poner algún ejemplo, porque bajemos al suelo todo lo que, o alguna de las cosas que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en el caso de campo, en viticultura, trabajamos la digitalización de nuestros viñedos, la digitalización de las parcelas. Trabajamos con sensórica, a diferentes profundidades instalamos sensores de agua que nos permiten saber cuánto tenemos que regar o no los viñedos en función de lo que tenemos. Instalamos estaciones climáticas que nos dan información y nos permiten consensuar esos riegos o no, cómo los vamos a modular. Trabajamos con fertilización inteligente, de forma que sabiendo cómo está la planta podemos saber si tenemos que aplicar más o menos fertilizantes o fitosanitarios, de forma que no aplicamos tratamientos indiscriminados, lo que supone unos pasos de cultivador que quizá no sean necesarios, o una aplicación de químicos que no están haciendo falta para ese momento de la planta, como era habitual, ¿no? Entonces, en todo ese sentido, la digitalización nos está permitiendo optimizar todos los consumos y los recursos que nosotros tenemos que trabajar en campo a todos los niveles, a nivel eléctrico, de agua, energético con el gasoil o simplemente recursos de personal que pueden dedicarse a otras tareas en ese momento. Además, en el caso de muchas de las parcelas, nosotros nos abastecemos con riego solar en aislada, o sea, únicamente abasteciéndonos de esas plantas solares fotovoltaicas para poder dar consumo a estas instalaciones. Y luego en bodega disponemos de plataformas de gestión inteligente de la electricidad, de forma que vemos qué está consumiendo un proceso, qué está consumiendo
un equipamiento, si entra dentro de la lógica, vamos estudiando y analizando la información por si hay que actuar y modificar algunas cosas conforme a los datos históricos que vamos obteniendo y que no resultan acorde a lo que debería de estar consumiendo ese proceso o ese equipo en concreto. Y luego hay cuestiones muy interesantes también como la captación del CO2 de la fermentación de los orujos junto con el mosto, que se recupera y utilizamos para hacer el remontado, que es cuando la pasta se mezcla con el mosto y extraemos el color para tener los mejores vinos. Eso lo hacemos con un sistema innovador que se denomina Oresteo, que captura el CO2, lo incorpora en los depósitos sin la utilización de bombas, lo que nos elimina ese gasto eléctrico, y a su vez homogeneiza mejor todo el depósito, requiriendo menos consumo de climatización de los mismos. Al final hay un montón de soluciones y de información que nos da este tipo de tecnología y que nos permite ser mucho más eficientes y sostenibles. Pues espectacular, la verdad, la buena práctica, absolutamente holística en todo lo que hacéis y aprovechando esas oportunidades, ¿no?, que comentábamos antes con Mario. Así que enhorabuena. Pero claro, todo esto necesita una seguridad jurídica, como decíamos antes, ¿no? Entonces la colaboración público-privada es absolutamente fundamental. Ahí, Irene, ¿qué puedes contarnos de la colaboración público-privada? ¿Qué solicitan las empresas madrileñas a la Comunidad de Madrid en este ámbito específicamente? Sí, bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la iniciativa Cambio 16. Es muy interesante que se hagan este tipo de iniciativas que además unen empresas, administración, periodismo, tremendamente interesante. Y nosotros desde la Comunidad de Madrid, igual que el resto de administraciones, tenemos una labor legisladora, tenemos una labor planificadora en este camino hacia la sostenibilidad que tenemos que hacer todos, pero también tenemos, yo creo, el deber de acompañar a todas las empresas en ese camino hacia la sostenibilidad. Y en este camino y en este acompañamiento que en la Comunidad de Madrid realizamos desde hace años, pero sobre todo estos 2-3 últimos años, las empresas nos demandan una inversión en la parte de sostenibilidad ambiental. Sabéis que la sostenibilidad tiene 3 partes importantes: la económica, la social y la ambiental. En la ambiental, que es en la que yo trabajo, las empresas nos demandan inversiones en restauración o en compensación de impactos, principalmente por 3 razones. La primera es una asunción de compromisos corporativos que tienen las grandes empresas, sus estrategias de responsabilidad social corporativa, que cada vez son más exigentes de forma voluntaria. La segunda es cumplimiento de la legislación. Hay muchos países y, por tanto, muchas empresas que son multinacionales y operan con la legislación de esos países, por ejemplo, Francia, que tiene unas exigencias ambientales muy altas y unos compromisos de sostenibilidad muy altos para sus empresas, simplemente para poder operar. Y la tercera, que esta es más nueva, pero estamos viendo que ahora es importante, es el acceso a la financiación de las empresas. Para el acceso a esa financiación se exige cumplimiento de una serie de factores o de indicadores ambientales tasados, que es para lo que las empresas vienen y nos consultan mayormente últimamente. Entonces son esos 3 intereses de las distintas empresas y nosotros ahí realizamos una labor de acompañamiento, como digo, de poner en contacto a propietarios privados con empresas y también de colaborar directamente nosotros como administración a través de convenios o de iniciativas de colaboración público-privadas para que puedan invertir en proyectos ambientales de la propia administración. Pues muy interesante, sin duda. Yo creo que una de las cosas que más estamos viendo desde DIRSE, pero yo creo desde todos los ámbitos, es el avance hacia temas de economía circular, o sea, una nueva manera de producir. Entonces, yo creo que la economía de usar y tirar ha acabado por completo, pero tenemos que dar un pasito más allá, ¿no? Carlos, ¿nos puedes explicar cuáles son las diferencias entre estos diferentes conceptos de economía circular y hacia dónde tendemos las empresas cuando hablamos de net positive? Bueno, gracias Ana. Gracias a todos los que habéis venido hoy, Cambio 16, Juan, que me dio la oportunidad de hablar de la organización que dirijo, que se llama Inoceana. Somos una organización sin ánimo de lucro
nacida en España, pero trabajamos en Estados Unidos y trabajamos en Costa Rica. Ahora estamos empezando proyectos todavía más lejos. Y bueno, realmente mi perspectiva va a ser un poco incendiaria, así que no me lo tomes a mal, Marco. Yo soy una persona que he pasado por el sector privado y sé las dificultades que hay. Soy ingeniero de caminos, hijo de padre también ingeniero, constructor de puentes, constructor de puertos, y yo ahora mismo me estoy dedicando a intentar parar puertos alrededor de España y un poco ayudar a una transición difícil, a una transición... Cuando en España alguien habla de la desaceleración de la economía, parece que a los empresarios se les cae el bolígrafo. Bueno, lo que ha pasado en Valencia no es una casualidad. Yo, como estudiante, hace ya casi 20 años, estudié los planes de inundación de Valencia y ya nos decían nuestros profesores, basándose en ciencia, nos decían, en Valencia un día vamos a tener un problema. 20 años después, el problema llega. Y somos conscientes de que estos problemas van a seguir llegando más y más y más. Entonces, conceptos como el net zero, net positive, economía circular, economía azul. Yo, evidentemente, estoy dedicado a los océanos. Esa es mi pasión. Ahí es donde paso mis mejores momentos. Están bajo el agua. He pasado más de 2000 horas bajo el agua. Y bueno, ¿qué significa eso? Bueno, yo creo que hay que ir todavía más allá. O sea, ¿qué podemos cambiar en este modelo radicalmente para que no pase lo que está pasando? La verdad es que no lo sé. La verdad es que hay demasiadas preguntas, hay que sentar a todos los actores, a la empresa, a las administraciones, a las organizaciones, y entre todos decir cuánto estamos dispuestos a reducir en el modelo en el que estamos viviendo. Porque todos queremos vivir bien, pero desgraciadamente el choque de realidad va a ser muy duro. Entonces yo creo que el net positive viene un poco a darnos como... El net positive es casi la utopía, es como cómo nuestras acciones pueden ser buenas para el clima, para el medio ambiente, para el desarrollo, para otros países. Esto es un congreso internacional. Nosotros tenemos ahora proyectos en África. Eso es otro nivel de problema. Entonces, ¿cómo podemos, entre todo el mundo, sacrificar entre todos algo para un bien de todos? Porque al final el problema ya no es que vivo en África y los problemas los tengo aquí, no, es que los tenemos en España, es que los tenemos en Estados Unidos. Tengo amigos en la zona de Tampa que este año tuvieron que abandonar sus casas, de las zonas con más economía de Estados Unidos. Entonces, yo creo que ideas como se planteó la empresa Patagonia. La empresa Patagonia es de las primeras empresas que dijo, oye, ¿y si sacrificamos el profit, el beneficio por un bien para ayudar al planeta? Eso yo aquí en España todavía no lo he visto. Por eso yo busco ayuda más fuera que dentro. Tristemente, 8 años que llevo en esta singladura, desde que dejé la construcción, el número de empresas privadas que han apoyado la organización sin ánimo de lucro que yo dirijo es 0. No hemos tenido ningún apoyo. Hemos traído, ya estamos superando el 1 millón de euros que hemos traído desde Estados Unidos, de otros lugares. Entonces creo que en España, a pesar de que se está hablando de lo bien que está la Comunidad de Madrid, se está hablando de las buenas iniciativas de la aviación, me encanta, hace falta eso. Pero no es suficiente, no nos engañemos que el problema que viene, ojalá me equivoque, pero evidentemente no lo digo yo, lo dicen científicos de un nivel altísimo, va a ser mucho más grande de lo que nos imaginamos. Dicho esto, estas iniciativas hacen falta. Cambio 16, una vez más, estoy orgulloso de estar aquí y de poder dar mi perspectiva desde debajo del agua, desde donde veo cosas que mucha gente no ve, porque no todos somos buceadores, pero creo que hay que empujar ese net positive que hablábamos a nivel empresa, a nivel persona también. Creo que todos tenemos mucho que aportar en eso, pero siendo conscientes de que hay que cambiar cosas. Y bueno, yo evidentemente tuve mi giro, dejé mi carrera profesional de ingeniero de caminos para hacer una ONG. Eso es lo que yo hice y eso estoy orgulloso de ello. No creo que todos tengamos que hacer esto, pero todos podemos aportar algo. Y no es que yo me sienta que estoy salvando el mundo, para nada. Estoy totalmente... Mi huella de carbono es malísima, porque opero entre varios países, pero soy consciente de ello. Y creo que eso es lo que tenemos que empezar por la conciencia individual. Pues yo creo que todos los que estamos en esta mesa coincidimos en tu visión, como no puede ser de otra manera. Lo que pasa es que cada uno desde su rol y desde el ámbito empresarial en el que ocupamos. Yo creo que las 3 personas que han hablado antes que ti, sinceramente seguro vamos, que coinciden y estamos todos remando en esa misma dirección.
cada uno desde nuestra entidad, sumándonos a ese reto del net positive en todo lo que hacemos. Pero yo creo que también esto hay que medirlo, ¿no? ¿No te parece, Marco? O sea, al final no se nos puede llenar la boca de grandes visiones sin ponerle números, ¿no? Y tenemos que medirlo en impactos, riesgos, oportunidades, y todo este macro reporting al que nos vemos enfrentadas las empresas, pues tenemos que utilizarlo también no solamente desde el puro cumplimiento normativo, sino ir un pasito más allá y aprovecharlo desde otros puntos de vista. ¿Cómo podemos utilizarlo y cómo lo va a utilizar Telefónica? Bueno, pues comparto 100%, ¿no? lo que se ha dicho. Vamos a ver, ahora yo creo que empieza a haber una conciencia alrededor de las cuestiones y, vamos a decir, desordenada, ¿no? O sea, la información que, por ejemplo, se nos está pidiendo a las compañías, honestamente, creo que viene, pues tanto, bueno, ahora hablaremos de la CSRD, ¿no? De la nueva normativa europea, pero también nosotros, por ejemplo, abordamos muchísimas reuniones con grupos de interés con una información, digamos, cada uno tiene sus propias métricas, no necesariamente están dirigidas hacia el mismo foco, y yo creo que ahí claramente, si me permiten, pues habría que poner bastante orden, ¿no? Es decir, de saber qué es lo que se necesita para que luego, por ejemplo, las empresas podamos aportar y podamos medir y podamos comparar nuestros desempeños en torno a eso, ¿no? Yo creo que la normativa europea nueva en la práctica es una gran oportunidad para eso. O sea, en principio el enfoque que se le está dando es bueno, pues dar muchísima información, explicar mucho mejor exactamente cómo viene esa información, de forma que cuando la aportemos pues se pueda comparar pues un poco, ¿por qué no decirlo?, donde a las empresas nos pica, ¿no? Que es si este lo hace mejor o lo hago yo mejor, ¿no? Pero nos queda muchísimo. Yo, por ejemplo, tengo dudas, honestamente, de que el poner muchísima información, como se va a poner en los próximos meses, a disposición de todos los grupos de interés, vaya a resultar realmente en una mejora de todo esto que estamos planteando. ¿Por qué? Porque en la práctica también la sostenibilidad nos exige a entender el funcionamiento de las empresas muchísimo mejor que lo que se exige desde una perspectiva financiera. Es decir, cuando uno está pensando dónde invertir, las métricas están bastante claras, la contabilidad está bastante clara y lo que supone está bastante claro. Es decir, el beneficio neto lo tenemos todos bastante claro, ¿no? ¿Y cuánto supone? Por ejemplo, oye, pues no es lo mismo que tenga pues una empresa X que está en el sector de la distribución, pues que tenga un beneficio neto de 5%, pues está muy bien. En cambio, pues a otra empresa, pues no sé, una constructora, una de telecomunicaciones, pues igual no estaría tan bien, ¿no? Y ese tipo de cosas yo creo que hasta ahí hemos llegado. Pero lo que no hemos llegado es a que supone el reto de, por ejemplo, tener compensadas todas las emisiones para 2030. O no hemos llegado a saber, por ejemplo, qué supone el compromiso de determinadas cuestiones, por ejemplo, con la reducción de los residuos o con el tratamiento de, digamos, cuestiones sociales, por ejemplo, en el caso de Telefónica, cuestiones de privacidad, cuestiones de ciberseguridad, que son un poco las que más nos afectan. Entonces, hasta ahora el reporte ha sido una herramienta clara por lo cual las empresas nos comunicábamos, ¿no? Era seguramente nuestra fuente principal de comunicación. Ahora tiene que seguirlo siendo de una forma mucho más ordenada, pero no nos engañemos. Lo que nos están pidiendo, y yo creo que en eso lo tenemos bastante claro, en la práctica lo que se nos está pidiendo es gestión. No se nos está pidiendo un reporte, lo que se está pidiendo es gestión. Se está pidiendo, o sea, es decir, cuando la regulación te dice explícame esto mejor, lo que está esperando, porque no hay una obligación, no puede haber seguramente una obligación de que lo gestiones, pero en la práctica vas a quedar en evidencia si no lo haces, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay que entender esa nueva normativa. Yo creo que hay muchísimas oportunidades de explicarnos mejor, de explicar las cosas mejor. Creo que nosotros, los preparadores de información, llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Hace falta también que los usuarios de la información, digamos, tomen un partido, digamos, por entender mejor los modelos de negocio, dónde se abordan las cuestiones de sostenibilidad y cómo afectan el negocio a corto, medio y largo plazo. Pero vamos, a partir de ahí yo creo que vamos en buen camino.
Sin duda, porque vamos a centrar el tiro, vamos a equiparar la información de sostenibilidad a la financiera y al final eso los mercados de capitales lo van a agradecer y nuestras áreas de sostenibilidad van a hablarse muchísimo mejor con otras áreas con las que antes no teníamos tanto contacto. Entonces, yo creo que efectivamente es una herramienta que se ha colado directamente en la gestión y ya no es una herramienta de reporting, pero creo que tenemos que abrazarla pues como lo hicimos al principio, ¿no? Cuando de repente se nos cayó encima de la mesa el GRI o la Directiva de Información No Financiera, que supuso un poquito de shock, pero bueno, el primer año va a ser duro, pero veamos los que vienen, ¿no? Pero yo creo que además nos marca una cosa que es muy relevante, ¿no? Es la doble materialidad, donde las cosas en las que nosotros tenemos impacto van a tener impacto fuera y impacto dentro de la empresa. Y yo creo que en ese sentido, María, yo creo que el agua para vuestra bodega es absolutamente fundamental. Por eso tenéis un proyecto muy particular que incluye una estación depuradora de aguas residuales, ¿no? Sí, bueno, en general en todas las bodegas tenemos estación depuradora de aguas residuales porque bueno, hay que devolver al medio en función de a dónde se vierte ese agua, el agua en las mejores condiciones posibles, cumpliendo toda la reglamentación vigente. Pero además en nuestro caso tenemos un sistema de recuperación de ese agua, de reutilización de ese agua en los viñedos aledaños a aquellas bodegas que los tienen al lado. En nuestro caso, ¿no? Entonces, en esas bodegas, como pueden ser Matarromera o Val de los Frailes en Cigales, o Cian en Toro o Emina Rueda en Medina, tenemos una balsa de riego al que se dirige el agua que una vez que ha sido depurada y después podemos utilizar ese agua de riego en los viñedos. ¿Eso qué nos aporta? Eso nos aporta una reducción, una minimización de la captación del agua superficial que se necesita para el riego y optimizar un poquito más los recursos. Uno de nuestros objetivos, que no, como no puede ser de otra manera dentro de nuestro reporting, es la reducción del consumo de agua. Creo sinceramente que es una de las más difíciles de todos los criterios que nosotros podemos tener, porque es muy complicado reducir el consumo de agua tanto en campo como en bodega, mucho más teniendo en cuenta la situación actual, con la climatología actual, con la sequía que nos acecha, y que en un cultivo que tradicionalmente ha sido de secano, como puede ser el viñedo, que en muchos casos todavía sigue siendo así porque no se han adaptado los campos al riego por goteo que generalmente se instala, y en otros casos por restricciones muy limitantes como puede ser Cataluña, pues cuidar de un bien como el agua e intentar reducirlo es algo fundamental. En este aspecto nosotros con esas depuradoras podemos minimizar esa extracción del consumo de agua y luego aparte en bodega pues tenemos otros sistemas de reutilización, por ejemplo del agua caliente de lavar las barricas para la generación de energía y tener que usar menos energía después en calentar otro tipo de sistemas a través de un intercambiador. Ponemos el foco en intentar optimizar ese consumo de agua, ese recurso, intentar reducir el consumo que nosotros tenemos, pero somos muy conscientes también que en el momento en el que estamos, para un cultivo como el viñedo es cada vez más necesario tirar de riego, es más necesario cada vez el agua, porque si no llegamos a unos desequilibrios de la uva, que no coincide el equilibrio fenólico con el sacarimétrico, a lo mejor no tenemos el grado, pero fenólicamente está bien, o tenemos el grado, pero ya la uva se ha pacificado, nos puede dar muchos problemas. El recurso del agua es clave y tenemos que cuidar y buscar muchas alternativas y muchas herramientas para optimizar su consumo lo más posible. Sin duda. Porque al final, a pesar de todas las imágenes que tenemos recientes en la cabeza, no nos podemos olvidar que España es un país en riesgo hídrico por todo el territorio, con lo cual tenemos que cuidarlo con esos mecanismos de fertirrigación, pero también acordándonos de la última etapa, ¿no?, del ciclo de vida del agua. Esto nos abre un abanico de posibilidades de inversión muy grandes, ¿no, Irene? ¿Cuál es el espacio donde las empresas quieren invertir más? ¿La Comunidad de Madrid tiene algún tipo de oportunidad de inversión abierta en este momento? Sí, bueno, las empresas
son tan variadas como lo es su actividad, ¿no? Entonces, normalmente ellos calculan su huella ambiental y esa huella pues, puede tener diferentes componentes, ¿no? En el caso de empresas como Telefónica, pues hay una huella de consumo energético importante y Telefónica está interesada en disminuir ese consumo mientras pueda o, si no puede más, pues compensar esa huella de carbono, ¿no? Por ejemplo. En el caso de los viñedos de María, pues la huella es más una huella sobre territorio, ¿no? Consumo hídrico, fertilizantes o fitosanitarios que se puedan percolar y contaminar las aguas. Entonces, en este caso, pues es más una disminución de toda esa contaminación de acuíferos o de ese consumo hídrico o una compensación de su huella hídrica o de biodiversidad en el caso de contaminación de acuíferos. Entonces, son diferentes. Luego también tenemos las ONGs que están muy interesadas, no en invertir, pero sí en desarrollar actividades de voluntariado, por ejemplo, sobre territorio, donde nosotros también facilitamos recursos y territorio para que lo puedan hacer, pues todas esas iniciativas que hemos visto todos de basuraleza, de plantaciones de todo tipo, que son muy conocidas. Entonces, desde la Comunidad de Madrid realmente es una especie de menú a la carta, ¿no? Depende de la empresa que venga solicitando ayuda, la dirigimos o bien hacia un privado para que realice unas compensaciones de huella hídrica, de huella de carbono, o bien nuestros propios proyectos, como decía, para cualquiera de esas compensaciones. ¿Qué es lo que nos piden más? Compensación de huella de carbono, pero porque es lo más regulado hasta el momento. Porque yo estoy segura de que muchas empresas querrían también hacer otro tipo de inversiones, lo que pasa es que como no les dan un crédito como ocurre en el mercado de carbono, pues bueno, pues en principio su interés es mucho mayor en dirigirlo a esos créditos de carbono con plantaciones o con actuaciones de este tipo. Pero ya se están desarrollando muchas iniciativas, por ejemplo, de selvicultura, de restauración de territorio tipo humedales, que compensan directamente esas huellas hídricas y esas huellas de carbono y que aunque no te entregan un crédito de carbono que está regulado, pero sí una serie de indicadores que sirven pues, para esos compromisos de sostenibilidad de las empresas o para esa búsqueda de financiación de un banco, un indicador avalado por la administración te facilita un crédito como empresa, ¿no? Y eso es lo que ahora estamos poniendo nosotros en marcha, que es un poco a la carta, o sea, dependiendo de las empresas, pues son créditos de carbono, de biodiversidad o bien de compensación de huella hídrica, en función de la actividad de cada empresa. Pues muy interesante saber que eso está a nuestra disposición como empresas y como ciudadanos, ¿no? Y yo creo que ahí también se nos abren otras posibilidades con el tercer sector, ¿no? Apoyar directamente proyectos que además de ir sobre tierra vayan al lado, en las costas, ¿no? Repoblando, y lo que vosotros llamáis los jardineros del mar, ¿no? En esta expresión tan bonita, porque al final el mar no deja de ser un sumidero gigantesco de CO2. Cuéntanos un poco en qué consiste, Carlos. Bueno, aunque la Comunidad de Madrid está lejos del mar, y la Comunidad de Madrid tiene más buceadores que el resto de España, así que a lo mejor podemos buscar ahí alguna colaboración. Bueno, gracias, Ana. El proyecto se llama... Con Inoceana tenemos proyectos de distinto índole. Trabajamos mucho los corales en la zona de Costa Rica. Aquí en España no tenemos arrecife de coral duro como en los trópicos. Trabajamos también con las comunidades indígenas borucas en el sur de Costa Rica para reforestar bosques. De hecho, llevamos reforestando bosques ya 3 años. Pero trayéndolo a casa, tenemos un equipo de trabajo en las Islas Canarias, donde tenemos un proyecto que se llama Los Jardineros del Mar, que además salimos en Cambio 16, tenemos un artículo muy bonito que nos publicaron. Y bueno, pues al final es un poco, lo que queremos es que la gente sea consciente de que las plantas, los jardines, no solamente están en tierra, también tenemos jardines submarinos que son espectaculares, que son alimento de tortugas marinas, son cobijo para un montón de especies, son unos de los mayores sumideros de carbono que tenemos en los océanos. Y como bien dices, Ana, al final el océano en sí es un aliado indispensable para luchar el cambio climático. Entonces, si queremos un poco cambiar la tendencia, el océano hay que mirarlo, ¿no? Y, tristemente es el último que miramos porque está bajo el agua. Entonces, para empezar, meterse bajo el agua ya tiene un montón de retos. Entonces, nosotros también trabajamos con tema de la mitigación de la huella de carbono, pero todavía no está tan regulado como en tierra. No se entiende tanto como en tierra. Tema de los créditos de biodiversidad, que es algo que está entrando fuerte, tampoco está regulado. Entonces está todavía el océano un paso más atrás
El ODS 14 creo que le falta energía, le falta entender que lo que se hace en el mar es 3 o 10 veces más difícil y por ende más caro. Y bueno, lo que ahora, la verdad es que una de las oportunidades es la nueva ley europea que se llama la ley de la restauración de la naturaleza, que ha llegado con mucha fuerza. De hecho, es casi un poquito utópica, pero como todo lo que se está planteando ahora, yo creo que ponemos el objetivo aquí, como cuando estudias un examen, porque sabes que si te lo pones aquí, pues oye, vas a llegar aquí. Cuanto más alto te lo pongas, por eso yo creo que hay que cargarse de ilusión, de motivación y de entender que vamos a hacer lo mejor que podamos. Y quería un poco acabar también mi parte un poco más positivamente, porque yo creo en el cambio, creo en la palabra, creo que el ser humano tiene que entender que es la única manera que tenemos de sobrevivir en este planeta es el cambio. Y bueno, yo es lo que un poco empujo desde mi organización, en la que puedo decir lo que pienso sin pensar mucho lo que digo, que eso es de las cosas mejores que he ganado. Y bueno, la verdad es que os invito a todos y a todas a venir a las Islas Canarias, si queréis a Costa Rica también, evidentemente. Y si no, sois buceadores y si no, el snorkel es increíble también y se puede ver un montón de cosas. En Canarias tenemos de los lugares más espectaculares bajo el agua y lo digo que he viajado mucho y conozco muchas zonas, pero como las Islas Canarias, pocos lugares en el mundo. Pues es una invitación estupenda, la verdad. Cuando terminemos de aquí nos cogemos un vuelo con SAF y nos vamos para allá todos pitando. Simplemente para terminar, yo creo que habéis sido 4 actores estupendísimos de ese cambio que queremos ilustrar aquí, ¿no?, en este congreso. Y simplemente os pediría una frase para concluir y para terminar vuestra intervención con lo que queráis que el público que nos acompaña hoy se lleven a su casa. Un gran reto en este año. Bueno, yo diría que con la sostenibilidad todos podemos, todos debemos y todos lo vamos a hacer. Yo desde un punto de vista de una empresa más pequeñita y más modesta y que suscribo todo lo que comentaba antes Marco, diría que acometer acciones sostenibles, acometer acciones más eficientes medioambientalmente, finalmente son rentables también para la compañía. No es algo que vaya alejado, sino que va en una mejora también económica y rentable de la propia organización. Irene. Pues yo diría que tenemos que tomarnos la sostenibilidad como un reto posible, en positivo. Sin duda. Carlos. Yo diría que no hay cambio sin sacrificio, pero ese sacrificio puede ser ilusionante. Pues sí, nos vamos a quedar con ese buen sabor de boca. Habéis ilustrado el ODS 17 perfectamente y espero que todos los que nos hayáis acompañado esta mañana os llevéis buenas conclusiones y sobre todo eso, fijadas desde la positividad para ese cambio sistémico tan necesario. Muchas gracias.